También con esta cuestión de todo esto que estamos viviendo, de que muchas veces uno dice una cosa y luego hace otra. Hoy leía en los diarios acerca de que el Poder Ejecutivo había vuelto atrás con los pliegos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, y yo quiero ser muy clara al respecto. Durante más de 10 años, a Néstor Kirchner y a mí se nos acusaron en ríos de tinta editoriales de que nuestra lucha por los derechos humanos era de venganza, de revanchismo, que queríamos destruir a las Fuerzas Armadas, que éramos muy vengativos, críticas feroces. Me acuerdo de aquel discurso de Néstor de hace poco más de 9 años, del 24 de marzo del 2004, frente a la ESMA, que inclusive recibió críticas adentro de nuestro propio partido. Y bueno, se nos acusaba que por precisamente llevar adelante una política de memoria, verdad y justicia que sostenemos y seguiremos sosteniendo en nombre de los 40 millones de argentinos, éramos vengativos, éramos que atacábamos a las instituciones, que no queríamos a las Fuerzas Armadas, y en realidad no se estaba juzgando a ninguna institución. Se está juzgando y se juzgará seguramente a personas concretas de carne y hueso que han cometido delitos, precisamente para preservar a las instituciones. Curiosamente, hoy quienes decían que éramos vengativos, que éramos malos, que no queríamos a las Fuerzas Armadas, luego de una reestructuración que significó también la designación de Agustín Rossi como ministro de Defensa, donde reestructuramos la funcionalidad de las Fuerzas Armadas para darles un papel en la emergencia, en el desarrollo de infraestructura, como por ejemplo su participación en el Belgrano Cargas, en la industria de la defensa o en la industria de construcción de barcazas, en fin, para incorporar definitivamente, luego de tanta tragedia, a nuestras Fuerzas Armadas a un proyecto de país. Y luego creo de manifestaciones de algún miembro de la fuerza, sobre todo el más objetado, en cuanto a esa incorporación, a ese rol, quienes nos habían criticado por nuestra defensa de los derechos humanos, se han convertido en el principal ariete de esta designación. Es curioso. Ahora parece ser que no son las instituciones, bueno, en fin. Y lo más, tal vez, tragicómico, o que más impacta, que quienes se sentaron en una banca, ya que estamos hablando de leyes, y sancionaron las leyes de obediencia debida, y punto final, que permitió que cuando nosotros llegáramos al país, caminaran libremente por las calles, quienes habían torturado, secuestrado, desaparecido gente, tirado al agua, desaparecido nietos, que afortunadamente 107 han sido recuperados. Curiosamente esos nos acusan hoy a nosotros. Es como el mundo del revés, es como lo de Chevron. No traíamos inversiones y vienen inversiones. Atacábamos a las Fuerzas Armadas y ahora resulta ser que queremos promover a gente que presuntamente violó derechos. Y la verdad que quiero decir algo respecto de esto, porque llevamos en la República Argentina 1.053 procesados. Tenemos 500, no es para aplaudir, porque la verdad que no me gustaría que hubiera ninguno, porque significaría que no pasamos la tragedia que pasamos. Esto no es para aplaudir, es para escuchar y reflexionar. Se los pido por favor. Son 1.053 procesados, 559 elevados a juicio oral, 63 que ya tienen solicitud de elevación a juicio oral, 475 personas han sido juzgadas en el marco de la Constitución, con los jueces naturales de la Constitución y en el marco del debido proceso que establece todo Estado de Derecho. De ellas, 430 han sido condenadas y 45 han sido absueltas. Hemos transformado aquel estado de impunidad en un Estado de Derecho. Por eso me gusta mucho la
la frase de Ebe Bonafini cuando dice: yo no le pido más a nadie que haga juicios porque eso ya lo hace el Estado, está a cargo del Estado, es responsable del Estado. Y creo que mujeres como Ebe de Bonafini o como Estela de Carlotto creo que tienen una autoridad sobre el resto de los actores políticos y mediáticos bastante superior. Si ustedes me preguntan, también se hablaba hoy de un nuevo informe. No hubo ningún nuevo informe de ningún organismo, porque el informe que se presentó, por lo menos el que se nos envió a nosotros y que ya he enviado a través de la Secretaría de Derechos Humanos a los respectivos juzgados, son los que habían sido retirados de los propios juzgados federales. Esto que fue presentado en la Cámara de Senadores en el día de ayer son partes del expediente que ya obra en la justicia, precisamente en el juzgado federal de la provincia de Tucumán. Quiero aclarar esto porque, para que no haya confusiones como que surgieron nuevos elementos, todo lo que se acompañó era lo que ya había sido conocido hace años y ya había pasado aproximadamente 3 ascensos. Pero acá no es, sinceramente, la cuestión ni del gobierno ni de un militar en particular, porque en definitiva todos los hombres y mujeres del gobierno, uniformados o no uniformados, finalmente tienen que responder ante la justicia. Yo quiero decirles lo que creo que pasa. Creo que en la República Argentina, desgraciadamente, desde 1930 se consolidó una matriz que fue la de separar a las Fuerzas Armadas de su pueblo, utilizándolas como ariete contra los gobiernos populares. Empezaron con el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Allí empezó, en 1930, con una Corte Suprema que además convalidó la doctrina de la juricidad de los golpes de Estado. Hasta la tragedia que tuvo como epílogo en 1976, el último golpe militar, y la tragedia de Malvinas, que también, debo decirlo sinceramente, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sucedido lo de Malvinas. No sé cuál hubiera sido exactamente el desenlace. ¿Qué es lo que pienso? Lo que les dije el 25 de mayo a los 40 millones de argentinos en la Plaza de Mayo. Creo que hubo una planificación, creo que hubo una premeditación de generar un río de sangre, una brecha entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, de modo tal que los gobiernos, cuando no convenieran a determinados intereses, bueno, esas Fuerzas Armadas pudieran dar un golpe. Y así utilizaron a las Fuerzas Armadas. No tengo ninguna duda, esto no exime de responsabilidades y culpas penales, quiero dejarlo muy en claro. Pero también creo que los pequeños grupos de interés en la Argentina utilizaron para la tarea sucia mano de obra barata. ¿Y por qué digo esto? Y porque los que utilizaron esto todavía viven en sus casas, todavía no han sido procesados. Por ejemplo, algunos se quedaron con papel prensa. El que estaba y les entregó papel prensa, no, por favor, el que les entregó papel prensa murió en una cárcel, pero los que tienen papel prensa y usufructan papel prensa viajan por todo el mundo, viven en sus maravillosas casas. Por eso digo, y hago un llamado muy grande a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, uniformados y civiles, para que no cometamos las mismas torpezas que nos hicieron cometer en el pasado, de querer enfrentarnos entre uniformados y civiles. Y hoy, precisamente, creo que en este momento tan histórico, donde debemos tener una unidad nacional muy fuerte, donde debemos incorporar miles y miles de hombres y mujeres que no tuvieron absolutamente nada que ver durante esa etapa trágica que vivió la República Argentina, y los que hayan tenido que ver pagarán sus culpas y tendrán que dar sus testimonios ante la justicia. Por favor, no equivoquemos el rumbo. Y la verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos y desaparecedores, o que queríamos hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas, hoy parezcan defensores de los derechos humanos que nos criticaron durante 10 años. Y quienes votaron obediencia debida y punto final, hoy pongan en duda lo que para este gobierno significa
el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que todo también está en parte de esta campaña electoral, pero yo creo que hay cosas que hay que dejar de lado en una campaña electoral. El otro día, cuando me enteraba también en un caso que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública, que habían plantado una prueba y que todo un edificio fue citado por un juez para hacer testimonio por alguien que había puesto una grabación, y luego nos venimos a enterar cómo había sido llegada a esa grabación a través de un diputado de la oposición. Yo digo, hay límites para todo. Es legítimo pelear en política, discutir, debatir, querer ocupar el lugar del otro, pero por favor, para hacerlo, utilizar los instrumentos legítimos, válidos y maravillosos que tiene la actividad política, del debate, del argumento, del ser mejor que el otro, o por lo menos convencer a la sociedad que vos sos mejor que el otro para que te voten, pero nunca recurrir a este tipo de prácticas. Por eso yo me siento, como presidenta de los 40 millones de argentinos, responsable de llevar adelante ese legado que también él instaló de memoria, de verdad y de justicia. Pero también me siento responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico, porque somos todos argentinos. Así lo siento, así lo siento. Por eso y no por otra cosa tomé la decisión de pedirle a nuestros senadores que posterguen para fin de año, cuando se trate los pliegos de ascenso, que es el periodo normal de todas las Fuerzas Armadas, tratar allí los pliegos, no de todos, absolutamente de todos los jefes de las tres fuerzas, y no como decían hoy los diarios que informaban acerca de uno, no. Son los jefes de las tres fuerzas y también quienes deben asumir en el Estado Mayor Conjunto, cuyos pliegos de ascenso van a ser tratados en forma conjunta fuera de todo periodo electoral. Y espero que luego de una serena reflexión por parte de todos en diciembre. Y todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Pero ¿saben qué? Yo vivo en un Estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesan ni las víctimas, ni las instituciones de las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política como si fueran títeres a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Yo no voy a ser títere de nadie, absolutamente de nadie. Y en cuanto a quienes tenemos opiniones diferentes, que tenemos todo el derecho a tenerlas, por eso vivimos en una democracia, bueno, hemos estado también en desacuerdo en algunas otras oportunidades, así que tampoco es para hacerse los rulos, como dije alguna vez.